Soy la doctora Regina López de Calec, directora de País de ONU-SIDA, complacida de estar aquí y de ser justamente la encargada de cerrar las dos conferencias que cierran este importante taller en VIH, justamente en el módulo número 10. Ahora nos toca hablar de violencia de género y VIH. Antes de hablar de violencia de género y VIH, quisiera hacer unos breves comentarios, unos breves conceptos básicos que podamos desarrollar para esta charla. Hablar de género es muy complejo, hablar de género prácticamente nos llevaría un seminario, un taller completo, pero quisiera que tengamos presentes algunos conceptos básicos para poder entender ciertas situaciones que pasan con alguna población y que se asocian con mantener la epidemia del VIH. Uno de los conceptos es género. Cuando hablamos de género, hablamos de las características y atributos y los roles que cada sociedad le asigna a las mujeres o hombres en razón de su sexo. Nosotros normalmente, y no sabemos que ahorita hay todo un movimiento y una serie de conceptos en relación a sexo y género, perspectiva de género, quiero mantenerme en la parte, digamos, clásica, porque si no entendemos lo clásico no vamos a entender muchas de las cosas que estamos oyendo en estos momentos a nivel mundial. Uno nace con un sexo que se ve, uno nace o con un pene y es hombre, o nace con una vulva y es mujer. Pero en la sociedad donde nosotros nos desarrollamos, nos van a dar una serie de características, nuestra sociedad, en este caso latinoamericana y venezolana, nos va a dar una serie de atributos y de roles que nos van, digamos, a exigir y a definir como mujeres o como hombres lo que esperan de nosotros como mujeres o como hombres. Hablamos así entonces de la construcción de la identidad de género, o sea, cómo esta parte social hace que nosotros nos identifiquemos con el género. La socialización a la que somos sometidos, incluso mucho antes de nacer, ya cuando ahorita se hacen ecos pélvicos y, por ejemplo, la mamá sabe que es una niña, ya antes de nacer nos han puesto nombre, ya antes de nacer ya nos han decorado el cuarto con rosado. Nadie sabe por qué el rosado, pero nos asocian el rosado a las mujeres y nos asocian el azul a los hombres. Entonces, esa formación de género es el proceso en el cual los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, van aprendiendo las normas, los valores, las características, en cómo debemos comportarnos, en este caso, en la sociedad. Esto es una construcción, fíjense, en nuestra sociedad. A lo mejor, el ejemplo que les puse ahorita, a lo mejor en otra sociedad, a lo mejor en la danesa, o siglos atrás, el rosado no se asociaba con mujeres, o el azul no se asociaba con hombres. No se asociaban muñecas con mujeres, no se asociaban bates o guantes con los hombres. Es la sociedad la que nos va dando esa construcción y esa identidad de género de lo que esperan de nosotros, y nosotros, a medida que vamos creciendo, pues vamos internalizando esa serie, digamos, de roles que nos han ido, digamos, introduciendo desde nuestra casa, desde la familia, en los colegios, la parte religiosa, la parte institucional, etc. Nosotros conformamos el género, la identidad femenina, sobre todo, y la identidad masculina. Nosotros en nuestro país, y hablo y reitero nuestra concepción latinoamericana, nuestra concepción hispana, porque a lo mejor en otros países, a lo mejor con otra concepción, no sea tan así esta identidad. A nosotros prácticamente nos asocian en que las mujeres tenemos que tener hijos y que estamos asociadas a la crianza más que a producir bienes económicos. Teóricamente debemos depender y estamos subordinadas al hombre. No podemos estar tomando ciertas iniciativas, tenemos que asumir funciones propias de la naturaleza, o sea, las mujeres son las que deben estar en la casa, las que deben limpiar y barrer y cocinar, y a veces se niega el placer sexual, se ve mal visto a veces que la mujer sea la que busque el placer sexual con la pareja, que sea la que inicie el coqueteo sexual, y que nuestro principal objetivo sea la procreación. Al hombre, en cambio, le dicen que debe demostrar su hombría, o sea, estamos cansados de oír, se le dice a los niños, los hombres no lloran, y le dejamos que los niños no lloren, que tienen que ejercer poder, que tienen que ser fuertes, que tienen que ser valientes, que tienen que ser independientes, que tienen que huir de lo femenino. Se le critica si cruza la pierna de una forma, o se le critica si pone las manos en la cintura de una forma, y que tiene que demostrar su perspectiva, o sea, sus decisiones y su conformidad. Y así nos vamos criando y así nos vamos formando en esta identidad de género, bien sea que entendamos las que nacemos con el sexo femenino, de que deberíamos manejarnos con estas características, y los que nacen con sexo masculino, pues bueno, esto es lo que se les pide, nuestra sociedad les pide esto.
Tenemos entonces una perspectiva de género, y es importante que lo tengamos muy claro. Es que las mujeres muchas veces son consideradas propiedad de los hombres. En muchas culturas las mujeres no tienen derecho a posesiones económicas, tienen menos acceso a la educación y a trabajos menos remunerados, o reciben un salario diferente a los hombres por el mismo trabajo, son objeto de abuso de violencia y tienen una limitada capacidad para negociar un sexo más seguro. Posiblemente muchos de los que estén haciendo este taller van a decir, bueno, pero yo soy mujer o yo soy hombre y no me identifico con esto que está diciendo la doctora. Y todos tienen razón. No todas las sociedades son iguales. No todos hemos sido, si bien estamos en Venezuela, poner un ejemplo, sé que hay mucha gente de otros países que está haciendo el taller, pero eso es lo que se espera, digamos, aquí en Venezuela. Afortunadamente, estas son concepciones dinámicas que van cambiando, concepciones que se pueden ir cambiando en el tiempo. Y nosotros tenemos que a lo mejor en la época de nuestros abuelos o bisabuelos, que el abuelo cargara a su hijo era mal visto, era inconcebible de verlo. Ahorita nosotros vemos hombres que llevan al niño incluso cargados con un koala a hacer mercado. O sea, son construcciones que van cambiando, afortunadamente, y se van asumiendo criterios. Vemos ahorita hombres que son amos de casa, perfectamente, y no por eso digamos, deja de ser hombre. Sin embargo, ese amo de casa, nosotros sabemos que se siguen burlando, le siguen haciendo bullying muchas veces los amigos, porque los cambios no son tan rápidos. Los cambios se hacen, pero nosotros venimos como con un bagaje histórico que hace que así el hombre esté en la casa lavando y planchando porque quiere ayudar a la mujer, gracias a Dios, que quiere compartir las funciones. Siempre habrá alguno que viene con su bagaje histórico y se burle de él y le diga sometido. Sabemos que es así. Muchos dirán, oye, la doctora dice que hay que estar en las maternidades, de qué es género. Nosotros hemos visto en muchos sitios, sobre todo pobres, que hay menos educación, o hay esa cultura, hay una subcultura, y nosotros le hemos visto de que se le exige a la niña ya a los 13 años que tiene que salir embarazada para que valga, para que sea mujer, para que sea considerada. Entonces, fíjense que en nuestro mismo país nosotros vemos islas, por decirlo así, y sabemos que sigue pasando. Cambios entre la ciudad, cambios entre las poblaciones. Tal vez aquí ustedes digan, pero aquí muchas mujeres tienen trabajo. Sí, tenemos los trabajos que pueden ejercer hombres, afortunadamente en Venezuela. En muchos países no pasa eso. Sin embargo, en muchos países incluso avanzados, o que uno supuestamente piensa más avanzado, hay mujeres con altos cargos y vemos que incluso a veces el sueldo de esa gerente general, a veces hasta un poquito menor que el del gerente, que si fuera hombre. O llega hasta un punto en la organización porque después me va a salir caro porque esa mujer se va a embarazar. Entonces, fíjense toda esa serie de concepciones que se tienen. Es muy difícil que una mujer pueda negociar el sexo y tener, por ejemplo, condones en la cartera, porque si lo hace para proteger su salud, van a decir, usted es una prostituta. Y eso es lo que pasa. Yo no he visto, no me he enterado de la primera mujer que le diga a su marido, mira, ponte condones porque creo que me está siendo infiel. Son ejemplos que le estoy poniendo. Esto es un tema muy largo, pero quiero que entiendan esa concepción sobre todo de poder, de pertenencia que tiene muchas veces el hombre sobre la mujer. Entonces nosotros hablamos de violencia de género. Violencia de género, que es cuando tenemos un acto lesivo contra la voluntad de una persona. Y es básicamente por las características diferentes entre hombre y mujer. Ya que hablamos de género, puede haber una violencia de género hacia el hijo. Es una violencia de género. Violencia de género del papá hacia la niña, no precisamente hacia la pareja, hacia la esposa. Pero eso es violencia de género. Y la violencia de género, la violencia en general que ocurre en estas situaciones, son muy amplias. Desde el sufrimiento psicológico, nosotros lo hemos visto, y a veces hasta lo hemos hecho. Uno a lo mejor está peleado con la pareja y uno de sufrimiento psicológico es no hablarle a la pareja o al revés, mira, te ves muy gorda con esa ropa. Eso es una violencia psicológica. Violencia física es más que evidente. Va desde un pellizco, por decirlo así, hasta golpes que pueden incluso causar la muerte, como lo saben ustedes. Violencia sexual, más que explícito. Violencia laboral, lo hemos visto en los trabajos, porque tú eres mujer, yo soy hombre y soy el jefe, te acoso. Violencia económica, mira, aquí el que trabaja soy yo, por lo mismo concepción social, yo soy el que te va a mantener, porque bueno, es la crianza, lo que se espera del hombre, y si tú te portas bien, yo te doy la plata que necesitas, entonces hay esa violencia. Más allá de, por supuesto, las amenazas, la coacción, la privación de libertad, y se pueden hacer tanto en público como en privado. Nosotros tenemos a nivel mundial una declaración de la eliminación de la violencia contra las mujeres y el concepto que sale en esa declaración
ustedes pueden verlo en su pantalla, se entiende que la violencia contra las mujeres, como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, por el hecho de ser mujeres, y que tiene como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Es el concepto que se maneja a nivel mundial desde esta declaración. Evidentemente, y ahí se los resaltamos en color rojo, tiene profundas raíces culturales y expresa una desigualdad de poder en las relaciones y trae, por supuesto, profundas consecuencias. Entonces, bien, lo venimos arrastrando desde nuestra cultura hispana y latinoamericana y evidentemente esta desigualdad de poder, de que alguien está por encima de otro, tiene consecuencias, el poder lo usan y eso al final el que está por debajo o la víctima es susceptible de una serie de daños psicológicos y físicos, incluso de la muerte. La violencia basada en género, que así la abreviamos, y los derechos humanos. Evidentemente, la violencia es una violación de los derechos humanos. Nadie está por encima de otra persona, nadie tiene el derecho de estar agrediendo a otra persona, y va contra una serie incluso de derechos y de convenciones internacionales, como el derecho a la seguridad de la persona. Yo no puedo estar segura si a mí me están dando golpes, o sea, si vivo con una persona que me agrede, el derecho a tener realmente una salud física y mental. Recordemos que la salud es más integral que simplemente no tener un dolor. Tenemos que estar sanos físico, mental y socialmente. El derecho a la libertad de la tortura o el trato inhumano y el derecho a la vida, que muchas veces se pone en riesgo. Tenemos una serie de determinantes sociales de género y es importante tener esto claro. La violencia contra las mujeres está vinculada a una serie de factores de desigualdad económica, social y cultural, y eso hay que tenerlo presente. Los determinantes de género son estructurales, o sea, ya lo hemos explicado, que no es tan fácil cambiarlos de un día para otro. Les repito, los comportamientos sociales pueden ir cambiando, se pueden ir adaptando, pero no es de la noche a la mañana. Y eso hace parte de las inequidades sanitarias. Parte de las inequidades sanitarias porque de repente la mujer, por su misma concepción de que tiene que cuidar su característica de cuidadora, tiene que cuidar a los hijos y se siente mal, pero como tiene que cuidar a los hijos y no tiene con quién dejarlo, va alargando sus consultas, por ejemplo, sanitarias. Por un ejemplo de lo que sale aquí en las inequidades sanitarias. Ejemplos muy sencillos les pongo para que entiendan. Las desigualdades entonces están determinadas por las estructuras y los procesos sociales profundos, son sistemáticas y son una serie de normas sociales que hemos venido arrastrando, que incluso se toleran y que favorecen una distribución injusta del poder. Se tolera que incluso se tolera de que el hombre es el que trabaja y se tolera de que el hombre pueda ganar más que la mujer, porque total, yo no me embarazo. Se tolera incluso ciertos actos, se tolera incluso de que, por ejemplo, hay incluso normas que la gente las considera como normales. En los noviazgos nosotros vemos violencia de género. Mira, no te pongas esa falda, no mires a los otros, no mires a los lados a los otros. Y uno piensa, oye, este sí me quiere. Eso es violencia de género en el noviazgo. Me está coaccionando una serie de acciones personales que yo quiero hacer. Entonces eso nos brinda a nosotros una serie de violencia. Tenemos violencia y hay incluso impunidad. Vemos incluso impunidad. A veces las personas van a hacer denuncias de que han sido violentadas y si en ese rol policial hay una actitud machista, engaveta muchas veces esa denuncia porque es normal que el hombre a veces le dé un golpecito a la pareja. Hay acceso limitado a educación y trabajo. Afortunadamente en Venezuela la educación es universal y afortunadamente en Venezuela nosotros vemos como la tasa mayor de mujeres es la tasa mayor mujeres que hombres en la parte educativa. Pero entonces vemos justamente que como el hombre tiene que trabajar y es el que mantiene, es el generador de dinero, vemos que los muchachos desertan de la parte educativa para ir a trabajar, a buscar el sustento, porque se espera que sea el hombre el que lleve el sustento. Y vemos niños que a muy temprana edad dejan la escuela para eso. El hecho de tener educación en las mujeres es un beneficio a nivel mundial, porque se ha visto que las mujeres, cuando están empoderadas, cuando están educadas, incluso en el trabajo, y lo hemos visto, y des en cuenta, la mujer trabaja y deja su dinero en su casa, con sus hijos, con ella y con sus hijos. Cuando el hombre trabaja, una parte se queda el viernes con los amigos en el bar o en la cerveza y la otra parte va para las mujeres. Y si me siento por encima, veré cuánta plata le doy para la comida a la mujer. Un acceso limitado a la educación sexual. Aquí hay una profunda, con el Ministerio de Educación, una profunda
acción justamente en dar clases de educación comprensiva de la sexualidad. Afortunadamente Venezuela es líder en este tema y podemos hablar justamente de educación sana, responsable en las escuelas, y es un proyecto que hace tiempo lleva incluso a agencias hermanas de Naciones Unidas, pero no es así en muchos países, no es así en algunas zonas del interior del país. Y lo hemos estado viendo recientemente. Hemos estado viendo incluso personal en algunos estados del país de que no están de acuerdo con esas clases para los niños. Hay un limitado acceso a la atención y diferenciar los servicios de salud. Las mujeres por un lado, los hombres por el otro. El hombre no se enferma, el hombre, la gente dice, si es cobarde, el hombre no puede enfermarse, el hombre no puede llorar y a veces es más sufrido que la misma mujer. Bueno, si el hombre se siente mal, que llore, no lo critiquemos, pero tampoco le quitemos el derecho a que tiene que hacer algo en su salud, ¿verdad? Sabemos la alta tasa, por ejemplo, de cáncer de próstata, porque un hombre macho no se deja que le metan el dedo, usted sabe por dónde. Y así tenemos que se mueren de un cáncer súper previsible. Y la mujer se muere del cáncer de cuello uterino porque no va a consulta, porque le da pena, o simplemente en su rol de cuidadora no va a la consulta porque no tiene tiempo, porque no puede ir y dejar a los niños. Tenemos una conducta tradicionalmente machista y un patriarcado, más allá de que digan, no, pero aquí hay matriarcado porque las mujeres son las que crían a los hijos. Sí, las crían porque como yo soy el patriarca, soy el que pongo, o sea, el ponedor tanto de los espermatozoides como mi carácter machista, yo pongo y me voy. Y por eso tenemos, y es concebido, pues la cantidad de mujeres, y ustedes lo saben, que cada hijo es de un padre diferente. Hay discriminación a las personas por su identidad sexual y esto tiene que ver con violencia de género. Hay gente que nace con el sexo, a lo mejor con un pene masculino, y se le pide que se comporte como un hombre, pero en su interior no lo siente. Y esta es otra clase y no me voy a meter más en esto porque vuelvo y les repito, sería otro taller. Pero no me siento hombre, no me siento hombre y yo no veo por qué, yo tengo que usar pantalones, yo me siento más bien mujer. Y entonces viene la discriminación a las personas en que no están conforme con su identidad de género, incluso conforme que llegan a pasos más allá de personas trans, mujeres operadas, en el ejemplo que les estoy poniendo, y hay una discriminación. Oye, pues tú eres una persona enferma, porque tú eres una persona rara, lo discriminamos en las consultas médicas, déjalo de último, mire, doctora, yo me siento mujer, van vestidas de mujeres, le exigimos que vayan vestidas de hombre, los llamamos por el nombre de la cédula y no como quieren que los llamemos, o sea, hacemos una serie de discriminación que incluso llegan hasta la muerte, y también discriminamos a las personas, a las mujeres muy femeninas, vamos a usar ese término, pero que tienen VIH. Bajo este concepto, veamos la relación del VIH y la violencia basada en género. Nosotros vemos entonces que tenemos una serie de factores, lo pueden ver a la izquierda, de factores que aumentan la vulnerabilidad. Tenemos entonces la identidad sexual, podemos agredir o simplemente a una mujer por el hecho de tener una orientación sexual homosexual, ser lesbiana. Hay toda una conducta machista, mira, yo no voy a usar condón porque no me da la gana, yo vengo, digamos, tú no me vas a exigir a mí que lo use porque tú y yo somos pareja formal, y yo lo uso si quiero. Vamos a tener un acceso limitado en muchas zonas a la educación sexual, a no entender. Nosotros hemos tenido muchachas que lamentablemente no entienden ni siquiera lo que es la menstruación. O sea, algo tan básico y tan del sexo femenino. Acceso limitado a la educación y al trabajo, y aquí tenemos mucho de abuso y de poder de las relaciones laborales, y violencia, inseguridad e impunidad. Violencia desde con la pareja, de que amor viene con unos tragos encima y yo quiero tener relaciones y no hay forma y ahí hay una violencia en ese caso. Y todas estas son condicionantes que nos va a llevar a la violencia sexual. Y recordemos que la violencia sexual, cualquier acto al ser violento, en este caso vamos a poner el ejemplo que sea una violencia hacia una mujer, pues va a producir desgarros, va a producir fisuras en su anatomía vaginal y y nosotros tenemos una característica, es que nuestra vagina no está hecha para ciertas zonas, digamos, de ciertas laceraciones y nosotros tenemos todo nuestro trayecto más corto, no es como el del hombre, que tiene incluso la uretra y todo por fuera. Y tenemos una serie de factores biológicos que hacen que pueda, si ese trauma es hecho por un hombre que tiene VIH, que nosotros estemos más a riesgo, las mujeres, de poder adquirir el VIH porque pudiera penetrar
más fácilmente por esas laceraciones y por ese tejido que, si bien es se estira y es muy complaciente el tejido de la vagina, pues también a la hora de una violencia puede ser muy friable. Y recuerden que todos estos tejidos tienen muy cerca vasos sanguíneos, por lo que penetra perfectamente el virus. Por eso es que nosotros, con todos los casos de violencia sexual, aplicamos un protocolo de 72 horas que trata de eliminar los riesgos de una posible infección por VIH, más allá de las infecciones de transmisión sexual y del embarazo. Y esto nos va a condicionar las infecciones por VIH. Por eso nosotros decimos que mientras haya violencia, va a haber mujeres con VIH. Y esto nos hace un círculo de vulnerabilidad, porque entonces esa mujer, si se llega a infectar, va a ser estigmatizada, va a ser discriminada, incluso es abandonada por la pareja. Y todo esto incluso puede traer problemas. Podemos tener incluso al momento de la violación deficiencia en que no penalicen a los agresores, en que no nos tomen en cuenta el acto violento, que el servicio de salud no podamos ir en las próximas 72 horas, o que el servicio de salud no cuente con los medicamentos para ayudar, y más allá de toda la estigma y discriminación que a veces pasa justamente. Todo esto nos va a aumentar justamente los riesgos después de un caso de violencia sexual. Nosotros, fíjense, en el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha tenido una violencia física o sexual. O sea, no es que es raro, es bastante frecuente, es bastante frecuente. Y hablamos de violencia sexual, la tentativa incluso de consumar un acto sexual, igual que los comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas, y por supuesto también las acciones para comercializar, utilizar el cuerpo, la trata que existe, las coacciones, y todo eso, independientemente de la relación de la víctima. Puede ser nuestra pareja, como puede ser alguien cerca del hogar o en el trabajo. En las crisis humanitarias en la que ha vivido el país, en la que estamos en este momento, hay contextos en que las mujeres y los niños suelen ser mucho más vulnerables a la violencia, corriendo más riesgo en sufrirla. Vemos mujeres que se van por las trochas, son objetos de violencia, mujeres que se van engañadas de una mejor situación económica fuera del país y caen en organizaciones de trata, incluso niños violados. Eso lo hemos estado viendo en el país, sobre todo en la zona fronteriza, y no solamente mujeres, niñas, niños y población, sobre todo población transfemenina. La violencia incluye y no se limita la violación en el matrimonio, en las citas amorosas. O sea, el hecho de que yo soy tu pareja, puedo hacer un acto de violencia, se cree a veces que es normal, no es normal, es una violación. Puede haber violación también por gente conocida o desconocida, insinuaciones sexuales no deseadas, o un acoso que lo hemos visto en escuelas, en trabajo, en universidades. Una violación sistemática de esclavitud sexual, sobre todo lo que estamos viendo, en este caso ponemos el ejemplo de conflicto armado, pero lo que estamos viendo aquí, sobre todo en los estados fronterizos. Y, por supuesto, también hemos visto, lamentablemente, abusos físicos y mentales a personas discapacitadas, físicas como mentalmente, abuso a los niños. Y en algunos países hemos visto matrimonios con muchachas muy jóvenes forzados, o lo que llaman la herencia de viuda. Al morirse el hombre, el hermano asume esa esposa, y si no quiere, pues hay un acto de violencia, que no se ve tanto en este país. Calculamos que el 5% de las víctimas adultas de violencia sexual notifican el incidente. Mucha gente no lo hace, y sabemos que hay campañas en el país, hay campañas fuera del país para que la gente notifique. La gente se siente agredida, la gente tiene miedo, y muchas veces nosotros mismos volvemos a revictimizar a la persona cuando va a decir, a que uno vuelva a echar el cuento, a eso. Entonces, a que la examinen, y no lo dice el médico, y se lo dice el policía, y se lo dice el fiscal, y la gente decide no ir muchas veces. Vemos que muchas de nuestras adolescentes entre 15 y 19 años son madres. Una adolescente de 13 años que tenga su pareja de más de 10, 13 años, eso es un abuso sexual. Aunque ella diga, sí, yo estoy enamorada, él me quiere, eso es abuso sexual, porque no tiene las herramientas para que esa muchacha pueda decidir realmente si quiere o no ser pareja de esa persona, aunque ella lo esté pensando. Ahí hay una relación evidente de poder, de una persona con poder, con edad, con recursos económicos sobre esta adolescente. Y eso lo vemos en los embarazos, que no tiene forma de prevenirlo, y muchas veces son las mismas madres las que apoyan estas relaciones, porque si no la niña no vale. La niña vale cuando empieza a tener ya un embarazo. Y aquí vemos la tasa, que hay una tasa, que esta fue en 2014, y es que de cada hay un aumento de un embarazo, hay 4 de los embarazos que hay, de cada 10 embarazos, 4 son de adolescentes.
4 son de adolescentes. Y esto es sumamente grave en el país. La violencia sexual y el VIH. Nosotros hemos visto que cuando empezó el VIH, básicamente la población en el país y en el mundo, bueno, con ciertas excepciones en África, es población masculina, y después fuimos viendo cómo se fue incrementando esas relaciones. Cuando empezó el VIH en el país era 20 hombres a 1, después 17 a 1, y los últimos datos nos dan 3 a 1. O sea, 3 hombres por una mujer. Y eso es más o menos como se ha mantenido en el país. Eso hace que haya habido se ha hablado, y lo pueden haber visto en unos libros de años anteriores, de la feminización del VIH. El abuso sexual aumenta el riesgo, por lo que les estoy diciendo. El violador no usa preservativo, el violador usa la agresión, el violador hace daño físico, y todo eso permite y aumenta el riesgo de contraer el VIH. El sexo forzado, como les tengo ahí, va a producir desgarro, corte, incluso si es un acto de violación a nivel anal va a ser mucho mayor, y es el mismo riesgo que corren las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, porque es por la vía anal, que es más susceptible de desgarros y de fisuras, y tiene más sangre. Ahí tenemos los paquetes hemorroidales, por ejemplo, y son más fáciles de poder llevar el virus al interior del cuerpo de la víctima. Evidentemente, volvemos a lo mismo, la violencia sexual es una violación justamente de los derechos de la mujer, y volvemos a la misma, la desigualdad de género. Mientras nosotros tengamos una desigualdad de género, mientras nosotros tengamos un poder del hombre sobre la mujer, que es la que más sufre de estos actos de violencia, nosotros vamos a seguir teniendo VIH. La mujer no puede exigir un uso condón, la mujer no puede negociar prácticas de sexo seguro, la mujer tiene que asumir callada una serie de condiciones, y eso nos va a llevar a una serie de riesgos. Yo recuerdo una vez que tuve una pareja en que el hombre estaba positivo, y cuando fuimos a evaluar a la mujer que estaba embarazada, la mujer salió positiva, ya estaba lamentablemente próxima a dar a luz, el hijo también salió positivo, bueno, hubo chance de hacer prevención para evitar esto, y a mí algo que me llamó la atención es que la mujer estaba preocupada por el hombre, no se preocupaba por ella ni por el hijo, sino estaba preocupada por el marido. Entonces, para que ustedes vean toda la concepción o el bagaje cultural que esa persona tenía contigo, tiene con ella. Son ejemplos básicamente. Mujeres con VIH, el caso de esta mujer, o sea, el marido la infectó. Entonces tenemos que, muchas veces vemos que el hombre no asume que él fue el causante de esa infección, muchas veces. Y es habitual la violencia física, sexual y psicológica hacia la pareja. Muchas veces el hombre no reconoce, y entonces es el juego de que te devuelvo la pelota. Tú fuiste la que me causaste que yo me infectara porque tú fuiste infiel. Entonces empieza todo un juego de pareja, pero es un juego de poder, y es un juego que va causando daño en la mujer. Las familias rechazan, le cierran la puerta a las mujeres con VIH. A veces no se la cierran al hombre, se la cierran a la mujer. En la comunidad tenemos pocos estudios, nosotros tenemos muchos estudios en África, que hay violencia, y sabemos la cantidad de mujeres que hay infectadas desde la pandemia. No hay estudios diferentes, pueden conseguirlo. No, yo no le puedo decir que por cada 10 mujeres violadas hay una que tome VIH, no hay estudios, digamos, grandes hechos, pero sí se sabe que hay eso. En República Dominicana están tratando, la colega de UNOCIDA tratando de hacer ese estudio, buscando esa relación de después de cuántas mujeres violadas alguna haya dado con VIH, pero es complicado. Y tenemos también violencia. A las mujeres en las consultas con VIH la dejan de última, a la mujer con VIH en una consulta ginecológica la dejan de última. Eso es algo muy grave, muy grave que tenemos. Entonces, muchas veces les exigen, no, mira, tú tienes VIH, tú tienes que ser esterilizada, o yo no te voy a dar anticonceptivo, ¿para qué te lo voy a dar si ya tienes VIH? O entonces la dejan de última, e incluso abusan. Una de las personas que más discriminamos y que más abusamos a veces somos los médicos. Irónicamente y sarcásticamente pasa eso, y no debería ser. Entonces, quédate acá, y eso es importante que se sepa, y que nosotros no caigamos en ese juego macabro de maltratar nosotros como personal de salud a una persona que tenga VIH, sea hombre o mujer, niño o niña. El COVID aumentó definitivamente la violencia a nivel mundial, a nivel mundial. La gente tuvo que estar en cuarentena, tuvo que estar trancado, confinado con la persona que abusaba de él. ¿Cuántas personas no han denunciado que su pareja le pega, y tuvo que estar durante este tiempo trancada en ese mismo ambiente con la pareja? O sea, hemos tenido casos de femicidio, hay casos en que han aumentado las muertes de mujeres víctimas de violencia por su pareja en Venezuela y a nivel mundial. Ha sido más allá, incluso el hombre se ha puesto, todos a lo mejor hemos tenido un poquito más de violencia, que no es solamente de género,
sino por el mismo hecho de estar confinados. A todos el COVID algo nos ha alterado en el sentido de que qué fastidio, ya tenemos hasta un cansancio social, que queremos salir a la calle, pero imagínense una persona que se siente poderosa, que normalmente le pega a la mujer, confinados en 4x4 en una habitación, en una casa, cómo se potencia esa violencia. Y ese es el precio no visible del COVID. Hemos visto los casos que hay, las muertes, pero no estamos viendo todo lo que está haciendo o dejando el COVID de favorecer. Nosotros tenemos una serie de normativas nacionales. Por supuesto, la mayor es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En la normativa oficial del Ministerio de Salud, que es bastante, digamos, no es reciente, se habla de los casos de violencia sexual y de las pautas que ustedes como personal de salud deben cumplir. Y recientemente, de noviembre del 2020, tenemos el protocolo para el manejo clínico de la violencia sexual. Es un trabajo con el Ministerio de Salud que lo ha liderizado también el Fondo de Población y estamos nosotros, ONUCIDA, por todo lo que les estoy diciendo. Es que es entrenar y estamos haciendo ya entrenamiento, ya se han hecho pequeños talleres, estamos haciendo talleres de la mano, lo que nos indique el Ministerio de Salud, de que haya un protocolo para manejar a esa víctima, que entienda la gente el por qué es más susceptible que la mujer sea víctima de violencia, que entienda el personal de salud lo que debe hacer cuando le llegue una persona víctima de violencia, que no es solo, y que pueda aplicar las pautas para que esa persona víctima de violencia no quede embarazada, evitar que quede embarazada, evitar infecciones de transmisión sexual y evitarle que de ahí venga un caso con VIH, que va a ser, sabemos, para toda la vida, porque hasta ahorita no hay un tratamiento que elimine el VIH. Así como para la sífilis podemos ponerle una penicilina, para el VIH tiene que entonces, ya como una enfermedad crónica, tomar antirretrovirales toda su vida para que pueda estar en buenas condiciones. Recuerden lo siguiente, la violencia sexual es una violación de los derechos humanos. La violencia en sí es una violación de los derechos humanos. Nadie está por encima de otro o de otra persona. Nadie es más que otra persona. La discriminación y las inequidades de género son causas justamente de la violencia sexual, de la violencia de género. La violencia contra las mujeres es un altísimo factor de riesgo para contraer el VIH. Es muy complejo el tema, para prevenir todas estas consecuencias es necesario abordarlas de manera coordinada, sobre todo en los casos de violencia sexual, psicólogos, trabajadores sociales, personal de salud, y cumplir los principios rectores, y no podemos quedarnos callados ni calladas cuando veamos un caso de abuso sexual, de violencia sexual, y ni siquiera de violencia de género. La gente dice, yo no me meto porque es un problema de pareja. Nosotros, la ley nos autoriza a hacerlo. No vamos a dormir si después nos enteramos que esa mujer fue muerta por el hecho simplemente de ser mujer. Y quiero finalizar este taller con unas palabras de nuestra directora ejecutiva de ONUCIDA, la señora Winnie Byanyima, que habla que la pandemia del COVID ha puesto sobre la mesa una vez más, y es inaceptable, continuar con medidas incompletas y no cumplir con el compromiso de acabar definitivamente con la violencia contra las mujeres. Hay que tomar en serio lograr la igualdad de género, acabar con el SIDA y prevenir la violencia de género es la prioridad local, nacional y mundial. Acuérdense de esto, mientras haya violencia, vamos a tener casos de mujeres con VIH, y hablamos de mujeres porque es el mayor riesgo, pero vamos a tener niños con VIH, niñitas con VIH y personas trans que no tenían VIH, podemos tenerlas con VIH. La violencia es inaceptable y los invito, si bien hay material para que lo revisen, los invito a que profundicen en el tema. Este es un tema sumamente amplio, sumamente apasionante, y los invito a que profundicen en todo lo que es el tema de género como tal y todo lo que tiene que ver con violencia de género. Muchas gracias. Soy la doctora Regina López de Calais, directora de País de ONUCIDA, complacida de cerrar este importante taller con unos temas muy importantes. Y en este caso quiero que cerremos este taller con algo importante como son los derechos humanos, el estigma y discriminación en VIH. Quiero que tengamos, vamos a hablar sobre, a nivel general, de los primeros casos de SIDA y la discriminación. Vamos a abordar un poco los temas de conceptos de estigma y discriminación, sus consecuencias, la estrategia mundial del SIDA, justamente salida ahorita en marzo del 2021, que es de 2021-2026, y la ley para promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH-Sida y sus familiares en nuestro país.
Cuando en los años 80 se empezó a ver que hombres sanos empezaban a tener, sobre todo en Estados Unidos y en algunas zonas de Europa, hombres sanos normales empezaban a tener ciertas lesiones en piel y sobre todo ciertas neumonías que se veían era muy raramente o bajo ciertas condiciones, pacientes después de una quimioterapia muy inmunosuprimidos. Se empezó a ver qué pasaba y lo único que tenían en común es que eran personas homosexuales. Incluso se empezaron a ver casos de sarcomas de Kaposi. El sarcoma de Kaposi aparece normalmente y tiene ciertas características en gente sobre todo de mediterránea, aparece con lesiones en la pierna, hay ciertos países, digamos, en la cultura árabe o en las zonas bajas de Italia, en que puede verse como algo, yo no voy a decir común, pero es, digamos, común. Aquí se empezó a ver justamente estas lesiones que no cumplían con estos patrones, que prácticamente minaban a la persona, parecía casi como un leopardo con lesiones en todo el cuerpo. Se empezó a hablar de las 4 H's en esa época, entonces eran los homosexuales, las personas hemofílicas, porque claro, habían recibido sangre y se habían infectado, haitianos, posiblemente también por la sangre, porque en ese momento había una alta migración hacia los Estados Unidos, y las personas que usaban drogas endovenosas. Se empezó a hablar del cáncer gay, todo el que tenía una lesión de sarcoma de Kaposi automáticamente ya era una persona gay, y se empezó despectivamente a hablar de eso. Y como toda pandemia, porque esta ha sido la primera pandemia del siglo XX, lamentablemente ahorita tenemos la del COVID, pero esta es una pandemia que sigue, y quiero que lo tengan presente, la pandemia del VIH sigue, se empezó como todo lo que uno no conoce, es el temor, lo desconocido, el miedo, y no nos quedamos muy atrás con que también pasó con el COVID, y ustedes muchos saben que eso ha pasado. Eh, ¿Cómo era que esta gente tenía esto? Y la gente empezó a tenerle miedo y a estigmatizar a todos y a señalar con el dedo todo el que fuera homosexual por el miedo y a rechazarlo y a señalarlo. Y así empezó una campaña, digamos, mundial llevada por el miedo. Y empezamos a tener grandes noticias en toda la prensa mundial, incluso actores famosos que habían incluso ocultado su homosexualidad, bueno, murieron del SIDA y prácticamente ahí se vio que habían sido o que eran homosexuales. Incluso lo que ven ustedes allí se llegó a decir hasta que el SIDA causaba ceguera. O sea, era todo el miedo, el caos que hubo en esa época, en los años 80, por el desconocimiento del virus. Una vez que se sabe, conoce el virus, una vez que se conoce la forma de transmisión, pues no había por qué tenerlo. Sin embargo, hemos arrastrado con esto desde los años 80 del siglo pasado, ¿ok? Con este problema, y no logramos a nivel mundial de que esto se acabe. Hablamos entonces de un estigma. Estigma es cuando yo desvalorizo a una persona y lo desacredito. Entonces, yo te desvalorizo y no te acepto. O sea, entonces en este caso yo te desvalorizo porque eres homosexual, sobre todo los homosexuales masculinos, y te desvalorizo y tú no eres aceptado. Tú no puedes estar en este grupo, tú estás estigmatizado. O yo te estigmatizo simplemente porque eres de color negro. Yo no quiero nada con los negros. Entonces te estigmatizo, te desvalorizo, tú no vales. Tenemos entonces que el estigma, cuando hablamos de estigma a las personas de VIH, que fue donde más se empezó a usar el término, porque antes a lo mejor uno veía estigmas de ciertas personas con problemas de salud mental, con problemas de raza, pero bueno, mira, no me gustan los asiáticos, no me gusta la gente de color, no me gusta esto, pero pasaba. Pero cuando el VIH, ahí sí se formaliza la estigmatización y el estigma, y hablamos cuando entonces empezamos a hablar del estigma de VIH, suposiciones negativas a las personas que tienen VIH. Entonces, creemos que solamente ciertos grupos van a contraer VIH, y eso incluso es un problema, porque mira, a mí no me va a dar porque yo no soy homosexual. Y eso son falsas creencias que tenemos. O sentir de que, mira, como tú eres homosexual o tú eres raro, bien hecho que Dios te castigó. Entonces, tomamos una serie de concepciones erróneas que estamos estigmatizando a una persona homosexual que a lo mejor se cuida muchísimo y no tiene VIH, y el heterosexual, que como yo soy macho, machote y veo y tengo mujeres, cree que no le va a dar por un homosexual y tiene más fácil adquirir VIH, como por lo menos en mi experiencia clínica lo hemos visto. Y empezamos a atribuirle culpa a los individuos diferentes, a eximirse, y la gente no reconoce sus riesgos. Recuerdo una anécdota, yo trabajé muchos años en el hospital militar, y llegó un soldado con malaria y estaba desnutrido. Y a mí fueron a presentármelo, mire doctora, ese paciente tiene SIDA. Y yo digo, ¿por qué? Porque está muy flaco, tiene la misma cara del paciente con SIDA. Y lo que tenía era una malaria y estaba desnutrido, simplemente. Pero nada más, era flaco, ya lo estigmatizamos de que estaba flaco y demacrado, que ya tenía SIDA, lamentablemente. La estigmatización también produce una autoestigmatización, y muchas personas
se autoflagela, por decirlo de esa manera, ¿ok? Personas que viven con VIH se sienten a lo mejor con vergüenza, con unos sentidos de culpa, de que no son dignos, y eso hace que entonces se vayan aislando, eso los puede llevar a una depresión, a retraerse de grupos sociales, incluso pueden llegar a pensamientos suicidas de que, bueno, yo he sido culpable de esto, yo he sido culpable de que, bueno, tuve una relación homosexual o fui violentada, tuve una violencia sexual, no lo dije, y a lo mejor de ahí es que tengo el VIH, y ahora como digo, no dije lo otro, voy a ser señalado y la gente se recluye. Y esos son casos muy graves, porque esa gente no busca ayuda, no va a buscar ayuda. Nosotros hemos visto que y eso nos produce un círculo vicioso. Si las personas que viven con el VIH y SIDA se perciben como nosotros percibimos muchas veces de que los profesionales del sexo, las trabajadoras sexuales, los trabajadores sexuales y todos los grupos, gente que se drogue o ciertos grupos, tienen que tener VIH, tienen que tener VIH. Entonces se consideran responsables de que ellos tienen VIH, de que tú tienes VIH porque eres como eres, entonces las desacreditamos automáticamente o sospechamos que están infectadas y entonces eso también lo paga la familia. Les puedo decir que recientemente con la raíz del COVID hicimos estudios, ofrecimos a las trabajadoras sexuales, sobre todo del centro de Caracas, que hacen su vida en locales allí, que estaban incluso cerrados y están en la calle. Le hicimos pruebas de VIH y no salió ninguna positiva. Ninguna positiva. Entonces no podemos decir, mira, como tú eres trabajadora sexual, automáticamente tú tienes VIH. No es así. Y es algo importante que nosotros lo sepamos, porque a lo mejor en la persona que menos lo pensemos tiene VIH. Y el estigma va muy de la mano de la discriminación. La discriminación se refiere a los comportamientos que resultan de esas actitudes del estigma. Entonces yo discrimino básicamente a la persona y las trato de una manera diferente. Y así vemos, lamentablemente, y sigue pasando, cómo profesionales de la salud se niegan a brindarle atención médica a las personas que tienen VIH. No, yo no lo voy a ver porque me puedo, y para colmo lo dicen mal, me puedo contaminar, ni que fuera un agua sucia. O sea, no lo voy a ver porque me puedo infectar o me lo puede pegar, porque para colmo hablamos mal. Rechazamos a la persona casual que tiene VIH, los aislamos y para colmo, entonces también los agredimos verbalmente porque decimos, pásame el sidoso, el último que está ahí, el sidoso para la consulta. ¿Lo hemos visto o lo hemos hecho? La discriminación, si nosotros sabemos, y ustedes han pasado ya por 9 módulos, más nos vamos a infectar del SARS-CoV, de COVID, que de VIH. Es más fácil que alguien nos tosa y nos transmita y nos enfermemos de la COVID, de que alguien con VIH nos tose y nos enfermemos. Si yo no tengo relaciones con esa persona, yo no uso preservativo, incluso porque puedo tenerla, pero uso preservativo, yo no voy a infectarme con VIH. Personalmente, toda mi vida he trabajado con personas con VIH y yo no me he infectado. Yo no me acuesto con los pacientes. El hecho de que yo los trate, el hecho de que los vea en consulta, el hecho de que los vea sin guante, claro, no sé que tengo una herida, por supuesto, no me va a transmitir el VIH. Y es una persona, muchos casos se han infectado sin saberlo, en las condiciones más extrañas o en las personas menos buscadas. Y no son homosexuales, no son pervertidos, no andaban por ahí buscándolo. Entonces, no sigamos este círculo vicioso de discriminación que hay hacia esas personas. Yo sé de gente que la comunidad no le da la bolsa CLAP porque saben que tiene VIH. Por favor. Entonces, estemos claros. Primero, ustedes ya han visto 9 módulos, incluso cómo se transmite el VIH, cómo se trata. Nosotros no podemos seguir siendo los causantes o los primeros en estas cuestiones de discriminación y de estigmatizar, de señalar con el dedo y de discriminar. ¿Qué nos va a causar esta discriminación? A grandes rasgos. Mientras nosotros sigamos discriminando, nosotros vamos a seguir teniendo SIDA y VIH. Así de sencillo, a nivel mundial. El estigma está asociado con el VIH, son devastadores a veces más que la enfermedad. Nosotros hemos tenido gente abandonada por la familia, por el cónyuge. Nosotros hemos tenido padres que abandonan a sus hijos. Y muchas veces estos mismos niños o estos mismos muchachos se han autoestigmatizado y te lo dicen, doctora, no le diga a mi papá que tengo VIH. Pero bueno, uno le dice, necesitas apoyo de tu familia. No, porque va a descubrir que es que soy homosexual y eso no me lo va a perdonar. Entonces es toda una mezcla que nosotros también tenemos que
trabajar eso con la persona que tengamos delante de nosotros, y yo no hablo de pacientes, hablo de personas que están delante de nosotros. Sabemos que les piden las pruebas, los botan del trabajo, sabemos personas excelentes que han estado a punto de contratarlos y le hacen la prueba y los discriminan, lo cual es violatorio de todos sus derechos. Y algo más importante, los discriminan en el servicio médico. Gente que cree que tiene VIH y no va a la consulta porque lo van a llamar sidoso, porque lo van a decir delante de todo el mundo, y yo no voy. O yo no voy a ir a buscar tratamiento porque me tratan mal. Y entonces estamos perpetuando una infección que es muy fácilmente controlable en esta época con los tratamientos. Y una persona con VIH, con su tratamiento al día, con su carga viral indetectable, ya se sabe que no transmite el VIH y es una de las medidas preventivas que se está haciendo. El tratamiento te hace indetectable. Y entonces tenemos un círculo vicioso en que yo te causo estigma, yo te señalo, eso me lleva a mí a una conducta de discriminación y eso me conduce a una violación de derechos humanos y estamos legitimando una serie de problemas que estamos haciendo y tratamos de buscarles respuestas a esta violación que nosotros mismos hacemos como personas y peor aún como profesionales de la salud. Recuerden, y no me voy a cansar de decirle, que todos nacemos iguales, con la misma dignidad y tenemos los mismos derechos, somos blancos, negros, hombres, mujeres, asiáticos, con discapacidades, con nuestra orientación sexual, con nuestras ideas de género, todos somos iguales. Los derechos humanos son universales, son iguales para todos, todos se cohesionan y todos tenemos los mismos derechos y las mismas libertades que tenemos que hacer. Y las normas deben ser para todos. ¿Qué nos causa el estigma y la discriminación con VIH? La gente no usa, la gente que cree, a nadie le gusta que lo maltraten. Yo no voy a ir a un sitio en que me maltraten. Yo no voy a ir a un sitio que me maltrate. Yo no voy a ir a un sitio en que cada vez que yo llegue, el amor me dice, eso, llegó la gorda, cada día estás más gorda. A nadie le gusta. Amor, ahora estoy gorda, pero a nadie le gusta. A nadie le gusta. Vamos a estar claros. No, bueno, yo me paso ese bullying, ese chalequeo, vamos a decirlo en venezolano. A nadie le gusta, pero en el fondo a nadie le gusta. Nadie que se sienta va a decir, yo no voy a ir allá porque tengo miedo. Me van a coaccionar porque soy homosexual. O lo van a decir a voz pobre. Mira, el de la camisa tal que salió positivo. Seamos un poco más éticos en nuestro trabajo. A veces no decimos lo que tenemos. A veces nos da miedo decirle a la otra persona, incluso en relaciones de pareja, que tiene VIH por el miedo a que me rechace, el miedo a que me rechacen, y es lo que les estoy diciendo, por ejemplo, el caso de este muchacho. No le daba miedo que supieran VIH, pero sí que tenía homosexualidad. Entonces, se ligan muchas cosas y al final es que no va a consulta, que es lo que nos interesa a nosotros, que vaya a consulta y que se ponga en tratamiento. El VIH ahorita es como tener diabetes. El diabético tiene que hacer su dieta y tomar su tratamiento. Si no lo hace, se come una torta completa, sabemos que va a tener un coma diabético, una subida de azúcar importante. El del VIH es igual, es una enfermedad crónica. Usted se toma su tratamiento todo el tiempo y usted toma su medida a la hora de tener una relación sexual y usted va a estar sin ningún tipo de problema y se va a venir, igual que el diabético, a lo mejor el diabético se va a morir de una complicación de la diabetes, a morir del VIH se muere porque lo atropelló un carro. O sea, son enfermedades crónicas, en esta época no se justifica estar señalando a la gente con VIH o tenerle miedo que se sentó o pasar un trapo a la silla después que se paró de la misma. Hay un rechazo al tratamiento y a la atención. Nos pasó con un despistaje que hicimos y vimos a una persona trans, salió positiva, trans femenina, se lo dijimos y dijimos, sí, yo sabía que tenía VIH, pero yo no voy a consulta porque me maltratan. No me llaman por el nombre que yo he asumido, me maltratan. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Estamos haciendo crónico un estado de infección y de transmisión a otras personas. El estigma es sobre todo peor hacia las mujeres y hacia los niños, y tenemos que entonces se amplifica a ciertos grupos vulnerables. O sea, el hecho de ser homosexual, el hecho digamos, de ser trabajadora sexual, y automáticamente te señalan con el dedo de una situación que a lo mejor no la tienes. Tan sensible como eso. A lo mejor un homosexual, vuelvo y les repito, se cuida más, tiene una pareja más fiel que muchos heterosexuales en este país. Entonces, ¿qué nos hace el efecto? Nos trae problemas. Ahí, ese mismo que le digo, como yo no soy homosexual, yo no tengo percepción de que a mí me puede dar el VIH igual, porque por relaciones sexuales, yo entonces a mí no me va a dar y no voy a ver cómo está no me hago un examen de sangre, o a lo mejor yo tengo miedo y voy a hacerme un estado, veo cómo está mi estado, mis pruebas de sangre, porque al principio nadie va a tener síntomas, se va a hacer por una prueba de sangre. Y entonces aquí, amor, no tengo el apoyo necesario, a lo mejor entonces
no, mira, te dejo de último en la consulta, ya tú vas sintiendo ese rechazo, mira, están hablando mal de mí. Entonces la gente no busca por miedo la asistencia, deja de buscar justamente la atención y el apoyo. Empezamos a hacer toda una estigmatización y no hacemos a estigmatizar ciertos comportamientos. Empezamos a tener fallas en la prevención y en el tratamiento y vuelvo y les repito, una persona indetectable en este momento porque se tome su tratamiento todo el tiempo prácticamente no transmite, es casi o más efectivo que el uso del condón. No estoy diciendo con esto que ya no use más preservativos, pero es prácticamente el riesgo. Lo hemos visto incluso con parejas heterosexuales o cero discordantes en que el hombre está infectado y la mujer no, y las mujeres no se han infectado gracias a que la pareja tiene niveles en cero de su carga viral. Es muy importante que se sepa esto. Para ONU-SIDA, su visión futurista es los 3 ceros que a lo mejor ustedes ya han oído. 0 nuevas infecciones por VIH, 0 muertes relacionadas al SIDA y 0 discriminación. Hemos ido avanzando en las dos primeras. La 0 discriminación ha costado a nivel mundial. Mientras la gente no vaya a las consultas, nosotros no vamos a eliminar el SIDA. Es importante. En marzo de este año salió una nueva estrategia mundial del SIDA. No es la estrategia de ONU-SIDA, mal llamada, es la estrategia global mundial del SIDA que todos debemos trabajar sobre la misma. Y es poner fin a las desigualdades. Si no ponemos fin a estas desigualdades de trato y sociales, vamos a seguir teniendo SIDA en el mundo. Quiero que entiendan algo al respecto. Nosotros tenemos la estrategia tiene un marco que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los ODS. Los ODS para el VIH es más allá, nada más del número 3 de ponerle la salud. Nosotros tenemos una gran visión, que ya se las dije, la visión de los 3 ceros, una visión que viene hace muchos años atrás y que se sigue manteniendo año tras año, año tras año en ONU-SIDA, porque nosotros tenemos una meta para dentro de los ODS. Nuestra meta es que para el 2030, justamente cuando vencen, digamos, estos objetivos de desarrollo sostenible, el SIDA deje de ser una epidemia. No es que no vaya a haber más casos de VIH en el mundo, pero sí que deje de ser una epidemia para el 2030. Mientras nosotros sigamos teniendo discriminación a las personas, que la gente no vaya a consulta y no se ponga en tratamiento, lamentablemente nosotros no vamos a lograr a nivel país y a nivel mundial acabar con el SIDA como epidemia. Se han lanzado en estos marcos de estrategia mundial y los invito a que en la bibliografía que le hemos incorporado la revisen y si no en las páginas de ONU-SIDA Venezuela, ONU-SIDA Mundial, ustedes revisen esta estrategia mundial. Tiene básicamente 3 prioridades estratégicas. La estrategia número 1 básicamente es todo un acceso, tiene que, digamos, con lo que ustedes han estado viendo hasta ahorita, digamos que hay una cobertura de tratamiento a nivel mundial y de despistaje. Ustedes a lo mejor han oído de las metas 90, 90, 90, pues a partir de este año vamos a hablar de 95, 95, 95, es que nosotros podamos llegar a una mayor cantidad de gente evaluada, que esa gente que salga positivo le podamos dar tratamiento y que estén en buenas condiciones con su tratamiento. Entonces ahorita hablamos de 95, 95, 95 y de un enfoque más comunitario, que todos trabajemos al respecto y no solamente a nivel de especialistas. El VIH todos tenemos que saber tratarlo, como tenemos nociones básicas de diabetes para tratar la diabetes o la hipertensión. Cuando se nos complica, lo referimos. Es lo que queremos hacer lo mismo. La estrategia número 2 es muy importante y es cómo derribar justamente las barreras para poder lograr estos resultados. Y entonces aquí hablamos, al contrario, del 10, 10, 10. Que menos del 10% de la población haya sido objeto de discriminación, que menos del 10% de la población tenga, o los países tengan leyes punitivas contra las personas con VIH. Y es justamente los temas que estamos hablando ahorita, que menos del 10% sea discriminado en esos países. Entonces tenemos la 95, 95, 95 y tenemos ahorita la del 10, 10, 10 que tiene que ver sobre todo con esta parte social y posiblemente es una más importante que la del 95. Y después tenemos una prioridad estratégica que tiene que ver con el financiamiento del VIH. El COVID ha impactado en el VIH y en todos los otros programas, pero también integrarlo, incluso considerando algo que antes Lucía no había considerado, todas las respuestas a las crisis humanitarias y las pandemias. Entonces tenemos cómo integrarlo a los sistemas de salud, de no verlo como un hecho aislado, sino que nosotros todos, desde nuestro nivel de atención primaria, podamos atender los casos, podamos prevenir y podamos orientar a las personas que tengamos. Entonces es básicamente
cómo aplicar un marco, cómo reducir en un marco de desigualdad, cómo reducir estas desigualdades y cómo confrontar todas estas disparidades. Nosotros tenemos aquí poblaciones muy vulnerables, nosotros tenemos poblaciones indígenas que son poblaciones muy vulnerables. Es conocido y lo deben haber señalado a lo mejor en los módulos anteriores, la población guarao tiene una alta tasa de prevalencia del VIH por sus mismas condiciones de vida, de pobreza, de geografía. Y eso es una desigualdad, es una desigualdad. Y ahí no estamos hablando ni de homosexuales, ni de trabajadores sexuales, ni estamos trabajando de drogadictos. Y es una realidad del país, pero es una desigualdad, es una población que tenemos vulnerable, que tenemos que afrontar. Quiero señalar que Venezuela desde el 2014 tiene una ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH y de sus familiares. Muchos no la conocen, menos se las han leído. Sepan que muchas personas con VIH están muy empoderados de esta ley y muchas veces los de salud no sabemos nada de la ley. Es una ley que está, es una ley que incluso se está trabajando ahorita, Defensoría, con el Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo, para hacerle el reglamento. Tenemos el artículo 1, les invito a que se lean la ley. Una de las cosas es que justamente, que esto es para justamente proteger el derecho y proteger el derecho de todas estas personas, pero también sus deberes y responsabilidades sin ningún tipo de discriminación el hecho de su salud. En el artículo 7 se dice que se prohíbe todo acto o conducta de discriminación cometido por cualquier persona natural o jurídica contra las personas con VIH por el hecho de tener VIH. El artículo 8 habla que todas las personas con VIH y su familia tienen derecho a ser tratadas con humanidad y respeto en sus relaciones personales, en la atención a los servicios públicos y privados. Algo que siempre hemos visto y es que se niega, y está en su, en su articulado, que se prohíbe negar la atención a las mujeres con VIH por la atención de salud. Y esto es especialmente porque hemos visto, lamentablemente, cómo se discrimina a la mujer en el área ginecológica, pero peor aún cuando van a dar a luz. Sabemos que el VIH, ya ustedes lo han visto, es prevenible. Si nuestras mujeres van a consulta, nuestras mujeres se ponen en tratamiento y se hacen los protocolos, ese niño no va a nacer infectado. Ese niño, y se los digo con propiedad. Pero entonces nosotros, y hay que hacerle, si la persona no está en tratamiento o no sabemos cómo está la carga viral, hay que hacerle cesárea. Hay criterios ahorita, en este momento, para poder hacer un parto vaginal, pero hay criterios. Pero la gran mayoría de los criterios es cesárea. Entonces nosotros mismos llegamos y entonces, si no nos dan el traje de astronauta tipo COVID, no podemos atender a la persona con VIH. Ver, si ustedes no tienen, ustedes se ponen doble guante. Si ustedes no, que me agota sangre, agarren una bolsa de esas de basura negra y se lo ponen encima, debajo del mono y encima se ponen el mono. No hay excusa. No todo el mundo se baña con una cesárea. Pónganse sus doble guantes, eso sí. Los guantes ahorita son de látex, son de mejor calidad que cuando nosotros acompañábamos las cesáreas. En nuestra época no había esos delantales que hay ahorita, que seguimos sin tenerlo en los hospitales. Nosotros nos poníamos una bolsa de esas de basura negra, le abríamos un orificio y le poníamos. No, que no tengo los anteojos de protección. Señores, nosotros somos personas de salud. Nosotros no sabemos qué persona nos va a escupir, qué persona nos puede vomitar, qué persona nos puede salpicar, aunque no tenga VIH, pues no lo sabemos. Nuestros ojos son nuestros ojos. Hagan el esfuerzo, exijan los anteojos o cómprense sus anteojos, son sus mecanismos de protección. Nadie se quiere más que ustedes, entonces cuídense ustedes mismos. No esperen de que yo no puedo atender a esta paciente embarazada con VIH porque no tengo los anteojos, pero resulta que yo me pregunto cuántos de ustedes tienen la vacuna de la hepatitis B completa puesta. Y entonces estigmatizamos a la persona con VIH y no le paramos los que hacemos gastro o los que estamos en algo, la persona con hepatitis, que sabemos que 15 veces más fácil que nos infectemos con una hepatitis B o C que con el VIH. Y esto va para la atención a las mujeres. Y van a sentir una profunda satisfacción cuando ustedes vean a ese niño, si hacemos los protocolos, que ha nacido negativo gracias a todos los esfuerzos que se han hecho desde la condición prenatal, que la podemos hacer desde nuestros niveles primarios. Entonces, estas regulaciones básicamente nos hablan de que están prohibidos los tratos humillantes a las mujeres en su consulta ginecológica durante el parto o el puerperio.
Yo quiero con esto darle las gracias, quiero recordarles que todos tenemos los mismos derechos. Para UNUCIDA es importante no dejar a nadie atrás. Vamos a respetarnos, vamos a ser médicos que respetemos a nuestros pacientes. Y vuelvo y les repito, nadie sabe muchas veces cómo puede haberse infectado con VIH. No estigmaticemos a las personas y todos estamos, mientras seamos seres sexuados, todos vamos a estar en riesgo de poder infectarnos con el VIH si no cumplimos ciertas medidas. Como dice una amiga mía, pórtese mal, pero cuídese bien. Muchas gracias.